Así es, nueva historia, sin más empecemos. Capítulo 1. Jaune volvió en sí lentamente, con los ojos luchando por abrirse a un mundo de piedra negra y humo más negro. Los rayos de la luna atravesaban la obsidiana rota de las paredes de la torre, salpicando escombros esparcidos y baldosas duras. Motas de polvo flotaban en el aire, danzando entre los rayos de iluminación. El único movimiento que existía en un mundo que parecía perdido en el tiempo mismo. Debajo de la pared, medio clavada a través de ella, una aeronave se alejaba ligeramente humeante. Con un crepitar de fuego, una gran pieza del casco del Goliat cedió, cayendo al suelo con un poderoso estrépito. A pesar del ruido, nadie se movió ni gritó. La confusión se apoderó de su mente y buscó una respuesta. Tenía la garganta seca y la cabeza pesada. Una mano se extendió para agarrar a Croce Amors y atraerla hacia él. Empujó la punta hacia abajo en el piso de piedra, usándola como palanca para ayudar a mantenerse de pie. Incluso entonces, sus piernas casi se doblaron, amenazando con derribarlo una vez más. Sus ojos, azules y llenos de fatiga, escudriñaban el mundo que lo rodeaba. ¿Había terminado por fin? ¿Habían ganado? Si es así, ¿dónde estaban los aplausos? Un pie se deslizó hacia adelante, su peso lo siguió. El paso del cazador herido era lento, interrumpido por el roce y el golpeteo de una espada ancestral que no era más que un bastón. El humo del fuego, y la batalla misma, oscurecieron gran parte de su visión. Tosió y lo atravesó, deteniéndose cuando sus ojos captaron un familiar choque de verde, blanco y naranja. Ren. Jadeó, y por un momento no reconoció su propia voz. Estaba áspero y roto. Sacudió la cabeza, empujando cuando no respondieron. Nora. ¿Estás bien? Su propia respiración fue la única respuesta. Se tambaleó hacia ellos, dejando que Croce Amors cayera al suelo mientras él hacía lo mismo, cayendo de rodillas y tratando de alcanzarlos. Sus manos tocaron el hombro de Ren y supo lo que encontraría incluso antes de darle la vuelta. El cuerpo de su amigo estaba frío, demasiado frío. Esos ojos rosados, tan inusuales a primera vista, ahora parecían apagados y vacíos. No había luz en ellos, ni chispa de inteligencia ni de humor seco. La sangre manchó la boca y la barbilla de Ren se manchó y se desvaneció. Tenía una cuchilla alojada en el pecho, entre las costillas. Era uno de los de Tyrian. No. Por favor, no. Los ojos de Jaune se dirigieron a Nora, viendo más o menos lo mismo. La niña burbujeante no se movía, no respiraba y, a pesar de los ojos abiertos, no percibía el mundo que la rodeaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas y apretó su frente contra la de Ren. No, no, no. Por favor. Así no. Un pulso. Tenía que haber pulso. Su semblanza podría ayudarlos. Solo necesitaba que siguieran vivos. Sus manos corrieron hacia la garganta de su compañero de equipo, pinchando y pinchando con los dedos. Cuando eso falló, rasgó la camisa de Ren, ignoró la sangre y presionó su oreja contra el pecho del hombre. Su propio corazón latía en sus ojos, pero le costaba oír otro. Sus ojos se cerraron mientras intentaba aislarse de todo lo demás. Cualquier cosa, suplicó. Tiene que haber algo. No me dejéis, ustedes dos. No puedo perderte como perdí a Pirra. No había nada. Se acercó a Nora, desesperado, emitiendo una disculpa mientras le abría la blusa, dejaba al descubierto su sujetador rosa y presionaba la oreja sobre su pecho. Se despertaría y lo vería así, estaba seguro. Ella gritaba y lo golpeaba y ambos se reían de eso más tarde. Excepto que no lo harían, porque no había latidos del corazón. Nora no volvería a despertar jamás. Se le escapó un sollozo entrecortado. Solo otra persona a la que no fue lo suficientemente rápido como para salvar. Un compañero más al que estaba demasiado débil para proteger. Había creído que se le habían acabado las lágrimas después de Pirra. No lo había hecho. Fluyó más y lloró sobre ellos, atrayendo ambos cuerpos contra el suyo. ¿Era esto por lo que habían luchado y sangrado? Después de tanto tiempo juntos entrenando y luchando, cada vez más fuertes. ¿Cómo pudo terminar así? El sonido de la respiración que tenía delante lo sacó de su dolor. No venía de Nora ni de Ren, pero era inconfundible, aunque fuera débil. Había alguien que aún vivía. Volvió a tomar su arma y la usó como muleta, sintiéndose ya un poco más fuerte. Volveré por vosotros dos. Prometió, mirando por última vez a sus amigos. Tendrás un entierro digno. Te lo prometo. Pero por ahora tenía que ver si alguien más podía salvarse.
Ya había perdido demasiado y no podía haber más. Simplemente no sería justo. Más cuerpos se revelaron a medida que Jaune Ark se arrastraba a través de las ruinas y los escombros. De algunos se dio cuenta, de otros no. Algunos llevaban uniformes de Aglas, aunque viejos y andrajosos, rotos sin posibilidad de reparación y sin el copo de nieve que había incendiado el reino. Otros eran cazadores de Vale y Vacuo, los supervivientes que habían venido con ellos. Más eran desconocidos para él, valientes y leales todos y aquí al final para intentar matar a su enemigo de una vez por todas. Y lo que es peor, algunos que conocía. A algunos les importaba. Sam miraba fijamente al techo con el pecho tallado. Black yacía encima de él, muriendo en un intento infructuoso de proteger al hombre que podría haber llegado a amar. Neptuno estaba sentado junto a una pared, arrugado junto a ellos. Probablemente había dado el suyo para tratar de ganar tiempo. Ante ellos, con una miríada de armas alojadas en el interior de su cuerpo, yacía Tyrian Caius. Habían matado a su enemigo, aunque hubieran sucumbido poco después. No había nada que pudiera hacer por ellos. Yo también los enterraré a ustedes, les prometió. Su voz se ahogó al final. Tenía que haber alguien a quien pudiera salvar. Jan no había sobrevivido. Había sido asesinada por Azel, a quien, con la ayuda de Weiss, había matado a su vez. También había habido Grimm, en un número nunca antes visto. Weiss había sobrevivido y había seguido adelante, pero ahora yacía destrozado dentro de un anillo de soldados con armadura blanca. Estaba tan claramente muerta que no tenía sentido buscar el pulso. Su voz se quebró. Volveré por ti. Iba a haber muchas tumbas. Iba a tener que excavarlos todos. No. Podía oír a alguien más adelante. Todavía había alguien con él. No fue Oscar el que tomó aliento, si es que Oscar había existido hacia el final. El cuerpo del niño estaba clavado en la pared con varios picos extraños, pero la sonrisa que llevaba en su rostro era nada menos que victoriosa. También fue poco menos que inhumano. Ningún niño podía aceptar la muerte con un placer tan tranquilo. Por otra parte, al final, había dejado de ser Oscar. Solo quedaba Ozpin. ¿Valió la pena?, dijo Jaune con voz áspera, con la ira deslizándose en su voz. Primero Pirra, luego Crow y Oscar, y ahora son Ren, Nora, Jan, Black y Weiss. ¿Cuántos más, Ozpin? ¿Cuántos tienen que morir para que consigas lo que quieres? El bastardo no respondió. Ya había ganado. Jaune siguió adelante, cazando la respiración dificultosa, incluso mientras pasaba por encima del cadáver de Cinder y avanzaba sin cesar. Las doncellas eran dioses que solo ahora se sabían dónde, tal vez desaparecidas, tal vez enviadas a algunas chicas al azar a través de Remnant. A él no le importaba. Nunca lo había hecho. Ese poder se llevó a Pirra y si nunca lo volvía a ver sería demasiado pronto. La victoria bajo el mando de Ozpin nunca había tenido un sabor tan amargo. Les había prometido un mundo mejor. Les habían dado cenizas. Tal vez la gente en el futuro cosecharía los beneficios de sus acciones, pero eso estaba a décadas de distancia. Había una buena posibilidad de que la gente se destruyera unos a otros antes de eso, y tal vez la humanidad se extinguiría como resultado. Era difícil decirlo. Era aún más difícil imaginar vivir solo. Sus pies lo arrastraron a través del suelo de piedra, a través de un rayo de luz de luna, y hacia una diminuta figura arrugada en los escalones que conducían a un estrado elevado. El rojo de la capa pareció fundirse con la sangre que se acumulaba a su alrededor, empapada y desgarbada por todo su cuerpo. «Tú tampoco», exclamó Jaune, soltando su espada y corriendo hacia adelante. «Rubí, por favor. Tú no». Yacía de lado, con un brazo debajo y el otro a su lado. Su rostro estaba inclinado hacia un lado, sus ojos plateados cerrados, pero sus labios formaron una pequeña sonrisa. Para ella no importaba si moría, siempre y cuando lo hiciera siendo la heroína. Era así de desinteresada, o tal vez egoísta. Nunca pensó en lo que otros podrían sentir. Sus lágrimas salpicaron su pálida mejilla para correr por ella, casi como si fuera ella la que llorara. Sus manos volaron sobre ella, buscando el ascenso y descenso de su pecho o el latido rítmico de un corazón, por débil que fuera. A Jaune se le cortó la respiración. Abrió la boca y trató de hablar, pero no salió nada. De todos modos, las palabras eran inútiles. No podía oírlos. Ella se había ido. Sus rodillas salpicaron su sangre mientras se agarraba la cabeza con ambas manos. Esto no fue posible. Esto simplemente no era posible.
No puedes dejarme aquí, suplicó él, vertiendo su aura en su cuerpo. No hizo más que agotarlo. No quedaba nada que su semblante pudiera reforzar. Volvió a intentarlo a pesar de todo, forzando el aura fuera de él mientras las lágrimas caían por su rostro. Por favor, despierten. Por favor. Alguien. Cualquiera. Los ojos azules se abrieron de golpe. ¿Ruby? Jaja. No era Ruby. No se había movido. Los ojos de Jaune se deslizaron hacia arriba y por encima de ella, hacia el estrado y el asiento que estaba en la parte superior, contra la pared del fondo. Allí, desplomado sobre su trono, estaba sentado el monstruo que había causado todo aquello. Respiraba entrecortadamente. Verla fue suficiente para hacerle hervir la sangre. Ella fue la causa de todo esto. Fue su culpa. Cogió su espada y se puso de pie, con los ojos cerrados. Se dirigió hacia ella, desesperado por desgarrarla miembro por miembro. Salem lo fulminó con la mirada. Jeje. No pierdas el aliento. Ella se ha ido. La mujer, si es que podía llamarse así, fijó sus ojos carmesí en él. Su piel siempre había sido del color del papel, pero ahora estaba salpicada de sangre. Las venas de sus ojos y de su rostro eran más tenues, descoloridas, y aunque lo vio acercarse, no hizo ningún esfuerzo por matarlo. La guadaña alojada en su pecho podría haber tenido algo que ver con eso. Le había atravesado entre los pechos y la había inmovilizado contra el asiento. Aunque su pecho subía y bajaba, lo hacía con un traqueteo seco y una burbuja de líquido carmesí que se derramaba alrededor de la hoja de Crescent Rose. «Es esto. Lo que querías», susurró. Su voz era lenta, vacilante, y tuvo que hacer una pausa entre las palabras para respirar entrecortadamente. «Esto es lo que Ozpin te dio. Es todo. ¿Cómo pensabas que sería?» Jaune apretó los dientes. El dolor dio paso a la rabia, como a menudo sucedía. No. No. El monstruo moribundo se echó a reír. La victoria rara vez lo es, muchacho. Todo esto, hizo un gesto hacia la torre y hacia todos los cuerpos. Esto no es más que la culminación de nuestro eterno juego. Ustedes eran, todos ustedes, solo sus herramientas. Siempre sus piezas de ajedrez, al igual que, todos los demás, a lo largo del tiempo. No seas tan arrogante como para pensar que fuiste el primero. Liren, Pirra Nikos, Nora Valkyrie, Ruby Rose, Yansh y Aolon. La lista continuaba y sus ojos ardían con cada nombre que se añadía a ella. Penny Polentina, James Ironwood, Winter Schme, Ira Belladonna, Oscar Pine. Conocía a muchos, pero sin duda no conocía a miles más. Familias destrozadas, equipos dispersos, o simplemente hombres y mujeres usados y desechados después de haber cumplido su propósito. Ahora estás muerto. Sus sacrificios te han matado. Ganamos nosotros, no tú. Salem frunció el ceño e hizo ademán de moverse, pero después de 1 o 2 segundos tratando de levantarse, volvió a caer con un suspiro de cansancio. Crescent Rose nos movió, enterrada no solo en ella, sino a través y en el trono detrás de ella. Supongo que sí. Después de 1000 intentos y 10 veces más enviados a la muerte, tal vez era inevitable que el tonto tuviera éxito algún día. Frunció el ceño al ver el cuerpo de Oscar. Un cazador eterno que persigue al monstruo inmortal a través de Remnant. Es extraño, siempre pensé que los cuentos involucraban al cazador matando a la bestia, no enviando oleadas de niños para que hicieran el trabajo por él. Su espada traqueteó mientras agarraba la empuñadura con más fuerza, sus nudillos crujiendo. Ese habría sido el mejor resultado. En cambio, el cazador había encontrado aliados tontos, y los había hecho luchar y morir por él. Y Ruby, su primera amiga, fue una de las enviadas a su perdición. Había seguido a Ozpin felizmente, con entusiasmo, y había tirado su vida por la borda sin dudarlo un segundo. Para ella, cualquier precio valía la posibilidad de un mundo sin Grimm. Había muerto por los planes de Ozpin. Al igual que Pirra, mátame ahora. Siseó Salem. Acaba conmigo. Lo permitiré. No hay mayor dolor que pueda infligirte que vivir el resto de tu vida sabiendo que nunca los recuperarás. Tus seres queridos murieron para comprarte esta oportunidad, así que no la desperdicies ahora. La furia burbujeó detrás de sus ojos, pero la contuvo, no dispuesto a ser cebado. Ella ya estaba muerta y ambos lo sabían. Ella solo quería que terminara más rápido, o tal vez tener una última oportunidad para matarlo también antes de que ella muriera.
En su lugar, se quedó a varios metros de distancia, observando cómo su suficiencia se desvanecía y ella se desplomaba furiosa en su trono, desangrándose. Estaba como muerta. Por supuesto, también lo eran todos los demás. ¿No es así como se suponía que debía terminar? Entonces, ¿cómo fue? Preguntó Salem, sorprendiéndole de que ella se preocupara por escuchar en primer lugar. ¿Vendrías aquí y matarías al monstruo, solo para huir con la niña hacia la puesta de sol? ¿Era ese tu plan? No. Había sido unirse a Beacon, hacer amigos, convertirse en cazador y encontrar una chica encantadora con la que establecerse. Podría haber sido Pirra, si no hubiera estado tan ciego. Incluso podría haber sido Ruby si no hubiera sido tan abnegada. Ya sabes, muchacho. Todavía podría ser diferente. No juegues conmigo, le espetó. Cruce Amor se levantó para apoyarse en su esternón, su peso apoyado en el pomo mientras se preparaba para atravesarlo con su propio peso corporal. No soy idiota. Mis amigos están muertos. Todo lo que me importa se ha ido. Las murallas del valle han caído y la gente vive aterrorizada. La población de cazadores de Haven ha sido erradicada y los bandidos campan a sus anchas. Ironwood ha muerto y Atlas está en manos de Jack y la Kosude, mientras que Bakuo ha sido borrado del mapa, tragado por el desierto y los Grimm. Beacon, Haven, Shade y Atlas Academies, todo se ha ido. Y todo eso es gracias a ti, rugió. Es tu culpa. ¿Mi culpa, o la de Ozpin? Él es quien eligió esconder las reliquias donde lo hizo. Él era el encargado de protegerlos y, sin embargo, en lugar de hacerlo, los persiguió él mismo para convertirlos en un arma para usarla contra mí. Hizo un gesto hacia la guadaña atrapada en su interior. Échame la culpa si quieres, pero no te atrevas a ignorar tus propias acciones, niña. Nunca los habría encontrado si no fuera porque tú y Ozpin me guiaron a cada uno de ellos. Ozpin lo sabía. Consideró que valía la pena el riesgo y la vida de todos los que cayeron. Puede que sea culpable, pero tú y los tuyos tuvieron algo que ver en todo lo que sucedió. Su respiración se volvió entrecortada. Si tenía razón o no, ya no importaba. Hacía tiempo que había perdido la fe en Ozpin, pero nadie más lo había escuchado. Jan, tal vez, pero aún así se había puesto del lado de su tío Crow y Ruby cuando llegó el momento. Esos dos harían cualquier cosa que dijera el director. Y tal vez Ren y Nora se habrían puesto de su lado si hubiera hablado. No, estaba seguro de que lo habrían hecho. Pero no lo había hecho. Había estado acobardado, enojado, afligido y desesperado por dejar la toma de decisiones en manos de otra persona. Nadie. Tantas oportunidades para que haya hecho algo diferente. Era gracioso, pero en absoluto, que solo pudiera ver esas oportunidades ahora, cuando ya era demasiado tarde para aprovechar ninguna de ellas. Por supuesto. Susurró Salem, todavía tienes la oportunidad de salvar a tus amigos. Los ojos de Jaune volvieron al presente. Se apoyó aún más en su espada y le clavó la punta. Mientes. ¿De qué me servirían ahora las mentiras? ¿Quieres vivir? ¿Quieres que te perdone? Tonto. Salem se rió amargamente. Ya estoy muerto. Ni siquiera tu linda semblanza puede evitarlo. Entonces quieres engañarme y matarme, replicó. Ya estás muerto. Si no en el exterior, en el interior. No habría placer. De todos modos, espero que te suicides dentro de 1 o 2 años, o que vivas una vida de miseria y dolor. Si quisiera que sufrieras, preferiría que vivieras en la desesperación y el arrepentimiento que morir sin dolor aquí. ¡Qué monstruo! Incluso sus últimas palabras estaban llenas de malicia. Sin embargo, debería matarla. Ruby ya había hecho bastante, pero querría que acabara con Salem de una vez por todas. Era lo correcto para un cazador. Pero no lo hizo. ¿Qué quieres decir con que pueden salvarse? ¿Interesado? La sonrisa de Salem amenazó con volver, pero se cortó cuando su espada se hundió un poco más. Te digo que hay una manera de salvarlos. Pero para hacerlo debes evitar que esto suceda. Explica. Es su presencia aquí lo que llevó a sus muertes. Es el pequeño plan de Ozpin el que lo sacrificó para lograr mi fin. Evita que esto suceda en primer lugar y tus amigos seguirán vivos hoy. Todo lo que necesitas es la oportunidad de volver atrás y cambiarlo. Te lo puedo dar. ¿Una oportunidad para cambiar lo que ya sucedió? Escupió. Estás hablando de viajes en el tiempo. ¿Estás diciendo que puedes enviarme al pasado? Cuando ella no lo negó, su temperamento volvió a la vida. Se estaba burlando de él.
Ella le había hecho ilusiones y luego se había orinado en ellas, haciendo que todo su dolor volviera a primer plano. Se preparó para matarla una vez más, desenvainando su espada para el golpe final. Sus ojos brillaron de pura rabia. Espera, espera, espera. Salem respiró con dificultad, esperando la muerte. Pero se había detenido, en contra de su buen juicio. Cuando vio eso, rápidamente explicó. Me refiero al viaje en el tiempo en cierto sentido. ¿No te pareció extraño que Ozpin no pudiera morir nunca, que no fuera tocado por el tiempo y capaz de vivir de una hueste a otra? Nos dijo que estaba maldecido por los dioses. Los dioses abandonaron el remanente hace mucho tiempo. ¿No te lo dijo? Jaune frunció el ceño. Crow lo hizo. ¿Y qué hay de eso? Los dioses desaparecieron mucho antes de que yo existiera y mucho antes de que Ozpin caminara por Remnant. En ese caso, ¿qué dioses habrían existido para maldecirlo? Ninguno. No mintió, no realmente. Su maldición se produjo como resultado de mis acciones, y en ese momento se me consideraba afín a un dios, por lo que el apodo podría haber sido lo suficientemente bueno para él. No fue intencional de mi parte. Lo maté, pero en mi prisa lo hice de una manera que ató su alma a mi destino. Ella soltó una risita ante la ironía. Como ves, mientras que él era un mago poderoso en su tiempo, yo era el más fuerte. En verdad, fui yo quien le concedió su inmortalidad, por muy accidente que fuera. ¿Qué tiene que ver eso con el viaje en el tiempo? Preguntó. Con la reliquia de la creación puedo formar para ti un cuerpo en el pasado. Con la reliquia de elección, puedo enviar tu mente de vuelta para que haga la tuya propia. Es esa reliquia la que puso a Ozpin en la situación en la que se encuentra, y puedo replicar eso contigo. Morirías aquí, pero tu alma, tus recuerdos, viajarían de regreso a un nuevo cuerpo. Existirías fuera del flujo del tiempo y, por lo tanto, serías capaz de hacer cambios. Podrías evitar que esto señaló los cuerpos y los restos nunca sucediera. Le temblaban las manos. Una parte de él, una gran parte, se negaba a creer a la criatura que tenía delante, aunque solo fuera para ahorrarse el dolor de estar equivocado. Si se tratara de un truco cruel, lo quebraría. No te hagas ilusiones, pensó. Ella solo está tratando de engañarte. Ella está tratando de lastimarte. Nada dolía tanto como la esperanza, sobre todo cuando era aplastada. A estas alturas ya lo sabía muy bien. «Me vas a matar», dijo. «¿Por qué debería confiar en ti? Mírate, muchacho. Ya eres un cadáver andante. ¿Qué vas a hacer una vez que me mates? Los enterrarás, tal vez, pero luego saldrás a los páramos a morir. Puede que te mate, sí. Pero ya podría haberte matado si lo hubiera deseado. Esto puede o no ser una trampa. Nada de lo que diga te convencerá de lo contrario. Depende de usted decidir si el riesgo vale la pena». La punta de su espada vaciló. Era fantástico y estúpido considerar su oferta. Estaría renunciando a su vida, ¿y por qué? ¿Una oportunidad de volver y hacer lo mismo? ¿Una oportunidad de cambiar las cosas para que la gente no tuviera que morir? ¿Y si pudiera salvar a Ruby, Ren y Nora? ¿Y si pudiera salvar a Jan, Blake y Weiss? ¿Y si pudiera salvar a Pirra? Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras los recuerdos lo asaltaban, la pena y el dolor y mucho más. Salem tenía razón, maldita sea. Era un hombre muerto parado en ese momento. No tenía ninguna razón para vivir ni ningún plan sobre lo que se suponía que debía hacer. Todos los que le importaban estaban muertos. Todos. Incluso si era una locura considerarlo, Salem tenía razón. Ella estaba muerta de cualquier manera y tanto si ella lo mataba como si él moría al tratar de arrastrar a su yo herido a Vale, el resultado sería el mismo. En ese caso, ¿por qué no arriesgarse? No tenía nada que perder. De todos modos, el mundo estaba convulsionado. Después de llegar a Atlas, arrastrando a Salem y sus aliados con ellos, la ciudad había pasado por un infierno. Ironwood había intentado ayudarlos, pero había sido traicionado, asesinado, y Jacques Chine había visto su oportunidad de obtener más poder, entrando en el vacío de poder y tomando el control de todo el reino. Jaune sería asesinado en el momento en que regresara a la civilización. Jack lo pondría como chivo expiatorio, si las familias enojadas y afligidas no lo hicieran primero. Incluso su familia estaba muerta, perseguida y asesinada por Tyrian en un intento enfermizo de arrastrarlo a una trampa. Este no era el mundo que Ozpin les había prometido. Era un infierno. Salem vio su conflicto y sonrió. Podrías cambiar las cosas. Podrías mantenerlos a todos vivos.
Podrías cambiar la forma en que el mundo es ahora y mejorarlo. ¿Por qué? Tuvo que preguntar. ¿Por qué querrías enviarme de regreso? ¿Qué podrías ganar? ¿No es obvio? Si regresa y se entromete, es posible que esto no suceda. Es una oportunidad de que sobreviva. Pero no estoy de tu lado. Todavía te mataré. Seguramente lo intentarás. Pero es posible que fracase. La táctica de Ozpin aquí fue exitosa debido en gran parte a la voluntad de ustedes, los peones, de tirar sus vidas por la borda. Tu victoria aquí es pírrica, y si regresas y buscas una más satisfactoria, existe la posibilidad de que fracase. Eso es lo que busco. Esa oportunidad es todo lo que me queda ahora, ya que mi vida se desvanece ante mis ojos. Tenía un sentido retorcido desde su punto de vista, e incluso si la honestidad lo sorprendía, suponía que ella sabía que eso no cambiaría su respuesta. Si quería volver a ver a sus amigos vivos, tendría que aceptarlo, y aunque eso significaba que Salem viviría, también significaba que tendría otra oportunidad de matarla. Una oportunidad para hacerlo bien, con nosotros preparándonos para una batalla y no corriendo detrás de Ozpin como corderos al matadero. Salem no se equivocó. Ozpin los había sacrificado a todos por esto. No eran solo sus equipos, sino también los 4 reinos. La humanidad sobreviviría, pero no se sabía cuánta carnicería ocurriría. Otra guerra de faunos, sin duda. El colmillo blanco había hecho demasiado. Incluso podría ser una gran guerra si la Kosude viera la debilidad de los demás como una oportunidad. Nadie tenía la fuerza para oponerse a ellos. Por supuesto, nada de eso le había importado a Ozpin. Mientras su eterno enemigo muriera, el mundo podría estar en cualquier estado. Había muerto sonriendo, incluso cuando todos cayeron uno a uno ante Salem y sus fuerzas. Y ni siquiera estaba seguro de que funcionaría. Si no lo hubiera hecho, el hombre simplemente se habría apoderado de otro cuerpo y habría comenzado el proceso de nuevo. No hay mucho tiempo, advirtió Salem. Toma tu decisión. No hubo dudas. Debería haberlo habido, él lo sabía, pero no lo hubo. Tal vez estaba demasiado agotado emocionalmente o simplemente cansado de todo. Si ella lo mató, bien. De todos modos, no tenía nada por lo que vivir. Lo haré. Mándame de vuelta. Salem sonrió, o lo intentó. La sangre brotó de sus labios y tosió, su cuerpo temblaba. No hay tiempo, dijo con voz áspera. Ven aquí. Te devolveré a otro momento y lo que hagas allí es tu elección. Existirás fuera del tiempo como mi avatar, lo que significa que cualquier cambio que hagas no retrocederá y te eliminará de la existencia. De poco me serviría que, al impedirlo, me impidieran enviarlos de vuelta y causaran una paradoja. No tienes que preocuparte por eso. No lo haré. Dijo, sintiendo que una extraña sensación de hormigueo se apoderaba de él. Le cogió la mano izquierda y una extraña sensación de ardor la recorrió haciéndole silbar. Trató de alejarse, pero ella no lo soltó. Es mi marca, dijo una vez que terminó, y finalmente lo soltó. Allí, en el dorso de su mano, un extraño símbolo se grabó a fuego en su carne. Era un ojo vertical que parecía estar atrapado en una red, con un anillo alrededor del exterior que marcaba los 4 puntos de una brújula. Le dio la vuelta, maravillándose de cómo se reflejaba también en la palma de su mano. Era necesario unir tu alma aquí y tu nuevo contenedor. A ninguno de los dos nos convendría que yo fallara y enviara tu alma en espiral al olvido. Esta marca conectará los dos y actuará como un puente para tu alma. Mi supervivencia depende ahora de la tuya. No mueras antes de que puedas arreglar esto. Salem extendió la mano y tocó una de las reliquias que habían sido colocadas en el arma de Ruby. Brillaba y se retorcía, y la luz salía de ella, bajaba por Crescent Rose y entraba en el cuerpo de Salem. Se encogió y echó la cabeza hacia un lado mientras la energía la destruía desde dentro. Aún así, se basó en él. ¿Cuáles son las reliquias, de todos modos? Preguntó. Son reliquias. Siseó ella, como si eso lo explicara todo. Son todo lo que queda de un tiempo pasado, ya que pronto serás una reliquia de un futuro que nunca debe suceder. Son poder. Líneas blancas brillantes se extendían por el estrado, debajo y alrededor de él. Los ojos de Salem brillaron y la sangre goteó de sus labios. Vete ahora. Cambia el pasado y busca a tus amigos tontos. Eviten esta farsa y restituyan a mí en el poder. Lo haré, prometió. Pero una vez que lo haga, vendré y te mataré. Vendré con un ejército más grande que este, y esta vez estaremos preparados.
No tendrás ninguna posibilidad, y sin el conocimiento de mi venida ni siquiera lo sabrás hasta que sea demasiado tarde. Ya veremos, muchacho. Salem se burló. Era una oportunidad que sabía que ella tomaría. Más vale una mala oportunidad que una muerte lenta. El mundo se volvió negro un momento después. El suelo debajo de él pareció ceder y cayó a un lado, solo para quedar suspendido cuando una extraña sensación, como el agua corriendo por su piel, bañó su cuerpo. Sintió su cuerpo, sus huesos y sus órganos, apretados y empujados a través de un estrecho tubo. Y entonces, con un estrépito, la luz del sol lo ganó. Su rostro golpeó la roca un segundo después. Barra. Uf, mi cabeza. Algo le atravesó el cráneo, al mismo tiempo que un objeto afilado parecía romperse contra la parte posterior. Se sentía como si su cabeza estuviera atrapada en un tornillo de banco con un cirujano terrible realizando una cirugía en vivo en su cerebro. La confusión lo sacudió por un momento, antes de que la memoria volviera a inundarlo. Recuerdos de esa torre oscura y los cuerpos de sus amigos. Del loco trato que había hecho con el mismísimo diablo. ¿Funcionó? Jadeó, sentándose. El dolor se apoderó de él un segundo después y se llevó una mano a la nuca. Maldita sea. ¿Qué me golpeó? Algo afilado le mordió la mano. ¡Ay! El joven Nevermore graznó enojado, sorprendido o tal vez simplemente enojado sin pensar por qué su presa estaba ahora despierta. Volvió a picotear la nuca, o lo intentó. La mano de Jaune se abrió y le agarró el cuello. Buscó brevemente su espada antes de decidir golpear la pequeña cosa contra el suelo debajo de él, matándola en el impacto. Se levantó tambaleándose un momento después, desempolvándose las manos de la odiosa cosa mientras se disolvía en la nada. Su cabeza se sentía más clara, completamente fina, incluso. No había habido dolor de cabeza, solo un estúpido Nevermore tratando de matarlo mientras estaba inconsciente. Se frotó el cuero cabelludo dolorido y se estremeció contra la brillante luz del sol. Espera, luz del sol. Era de noche cuando orquestaron su ataque. El pánico, el miedo y la excitación se apoderaron de él y se arrojó de la roca en la que estaba sentado, aterrizando inestablemente sobre dos pies y mirando a su alrededor. Estaba en las Grimlands, lo que se hacía bastante obvio por el terreno que nadie podía confundir. Roca abrasadora en varios tonos de púrpura y negro. Aún así, el sol estaba en el cielo, y además, había sido atacado por un Grim. Si Salem estaba muerto, entonces ya no deberían existir. A menos que sean solo los últimos vestigios de ellos, se dio cuenta. Todavía existía la posibilidad de que se tratara de un sueño terrible o de que ella lo hubiera engañado. Escudriñó el horizonte en busca de lo que sabía que le respondería de una vez por todas. Teniendo en cuenta el terreno plano y destrozado, no era difícil detectar la estructura alta icónica de la Torre Oscura de Salem. ¿Todavía estaba en pie? Estaba en el pasado. Funcionó, de hecho, funcionó. Yo soy, se revisó antes de continuar. 2 brazos, 2 piernas, una cara que se sentía como la suya, e incluso tenía su pergamino encima, lo que obviamente estaba fuera de señal. Tomó una foto de su rostro y la revisó, solo para asegurarse de que no se había convertido en una especie de mutante desfigurado o en Grim. Era él mismo. Su piel estaba un poco manchada y desgastada, sus mejillas cetrinas y sus ojos llenos de fatiga, pero era innegable que estaba en su propio cuerpo. O una nueva construcción de la misma, si se confiara en las palabras de Salem. Levantó la mano izquierda, inspeccionando la marca que ella le había dado. Solo parecía piel quemada a ambos lados de su mano, aunque el símbolo en sí estaba en detalles cristalinos. Tendría que ocultarlo si realmente hubiera regresado. A Ozpin no le gustaría cómo se veía. El cuerpo de Jaune se congeló en la tarea de ponerse uno de sus guantes marrones. Ozpin todavía estaba vivo. Y si Ozpin todavía estaba vivo, entonces eso significaba... Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo pierdas ahora. Susurró. Tuvo que contener una sonrisa y unas lágrimas, ambas amenazando con estallar. Si la torre estaba en pie, entonces no había habido ningún ataque. Ningún ataque significaba que no había muertes, todavía, lo que significaba que todos seguían vivos y bien. De hecho, tuvo la oportunidad de arreglar las cosas. Por primera vez se permitió sentir realmente la esperanza que había estado tambaleándose en el borde de su mente. Era algo embriagador que lo agotaba casi de inmediato. Amenazaba con abrumarlo por completo, aunque aún estaba por verse si eso lo dejaría sollozando de alivio o gritando de alegría. O no serlo.
siseó, luchando por el control. Puede que esté de vuelta, pero eso no arregla nada todavía. Ozpin ya tendrá el plan en mente. Necesito detenerlo, pero ¿cómo? Ruby y Crow están a favor y todo el mundo confía por defecto en Ruby. Él también lo había hecho, y lo lamentaba. Ruby era una gran líder, pero ese era el punto. Era una buena líder y no los había liderado. Ozpin lo había hecho, y o bien no era tan bueno o había cambiado con el tiempo y ya no le importaban las consecuencias de sus decisiones. Ningún riesgo demasiado grande para tener la oportunidad de acabar con Salem de una vez por todas, al menos para él. No puedo permitir que eso suceda. Incluso si eso significa que Salem vive un poco más, tiene que haber una forma que realmente gane un futuro que valga la pena tener, una en la que Bakuo y Atlas no terminen en ruinas. Eso suponiendo que lo hubieran enviado de regreso lo suficientemente lejos como para que realmente cambiaran de opinión. ¿Y si solo hubiera regresado 1 o 2 semanas? ¿Y si lo hubieran enviado de regreso? ¿Qué hubiera pasado si Salem hubiera ido más allá y lo hubiera enviado de regreso antes de que se uniera a Beacon? ¿Qué pasaría si tuviera la oportunidad de trabajar desde el principio? ¿Salvar no solo a Ruby y su equipo, sino también a Pirra? Las lágrimas volvieron. Esta vez no pudieron detenerse todos y algunos se deslizaron por sus mejillas. La posibilidad de una decepción si se equivocaba iba a aplastarlo, pero negó con la cabeza a pesar de todo. En cualquier caso, su primer paso era claro, tenía que averiguar hasta dónde había llegado. La mejor manera de hacerlo sería dirigirse a Beacon, o vale si Beacon ya fue destruido. Si ahora estuviera en los Grimland, sería un poco difícil. El continente en el que se escondía Salem era el más cercano a Bakuo, que, si todavía estaba en pie, tendría transporte que podría tomar para llegar a Patch, y luego a Vale. Incluso si no lo hiciera, el acto de descubrir si Bakuo estaba en pie o no le daría una buena idea de cuándo lo estaba, y si lo hacía, también lo haría su CCT. Era una primera ubicación obvia, aunque, naturalmente, no había muchos transbordadores entre Bakuo y Grimtopia. La única opción era intentar nadar él mismo, lo cual era estúpido, o llegar a la orilla y tratar de hacer una balsa, lo que seguía siendo bastante optimista, pero era un espectáculo mucho mejor que tratar de nadar todo. A pesar del agotamiento y el dolor, Jaune se levantó de la roca a la que había sido transportado, se agachó para recoger a Croce Amors, que había sido replicada junto a él, y marchó a través de los Grimlands hacia el sur. No había tiempo que perder. Si la torre, sus palabras y el cambio de luz del día no lo hubieran convencido de que estaba en el pasado, entonces la cantidad de Grim deambulando por ahí lo habría hecho. El ataque a la torre de Salem no había sido poca cosa, ya que combinaba lo que quedaba de los leales a Atlas y las tropas que habían seguido a Winter y Weiss al exilio, y también a los cazadores y cazadoras de Vale, Bakuo e incluso Menagerie. Muchos de ellos habían muerto en la aproximación luchando contra Grim, pero ahora no había tales restos salpicados por el paisaje. De hecho, solo Grim lo hizo, y tuvo que abrirse paso a través de varios en su viaje a la costa. Tal vez fue su cinismo actuando, o tal vez su mente solo estaba tratando de protegerlo de que sus esperanzas se hicieran añicos una vez más. Aún así, con cada hora que pasaba, su andar se hacía más fuerte. Sus ojos brillaron un poco más. Los planes que repasaba en su cabeza le ayudaban a distraerse de ello, planes sobre cómo acercarse a ciertas personas, qué decir, qué información podía dar. Ozpin era un out, obviamente. Si supiera que Salem puede ser asesinado, entonces querría que volviera a suceder lo mismo. Es posible que Ruby y Crow no le creyeran sin pruebas, pero había algunos a los que podía ofrecer pruebas. Winter era un buen ejemplo, ya que dependiendo de lo lejos que se hubiera remontado, podía advertirle sobre lo que su padre planeaba hacer contra Ironwood. Demonios, si podía conseguir que Ironwood se uniera a él y salvarle la vida, entonces aún mejor. El general podía recuperar Atlas y hacer valer todo su poder contra Salem. Tantas posibilidades, todas ellas posibles porque estaba aquí de nuevo, pero esta vez con conocimiento de lo que sucedería y lo que no podría suceder. Por supuesto, esos planes siempre se reducían a cuándo o qué tan lejos lo habían enviado de regreso, desentrañándose en los detalles. Las cosas se volverían más fáciles una vez que llegara de Bakuo. La costa de los Grimlands estaba desprovista de árboles o plantas, al igual que la mayor parte de la isla, pero seguía siendo una costa y eso significaba que había mucha madera a la deriva y restos esparcidos por todas partes, arrastrados por las mareas y las corrientes.
Fue mientras recogía leña que podría ser lo suficientemente buena para una balsa cuando captó un destello gris a un lado, un gris demasiado claro para ser natural y apilado entre algas marinas arrastradas hasta la playa. Se apresuró a barrerlo a un lado, revelando un panel liso con incrustaciones de percebes, con algo de escritura descolorida debajo, ahora perdido por el tiempo y el desgaste. Sin embargo, era un pequeño barco de pesca. Pequeño y destartalado, más parecido a uno que alguien podría usar en un lago que en el océano abierto. Pero tenía un motor en la parte trasera, y un vistazo rápido reveló que en realidad había una pequeña cantidad de combustible en el interior. Alguien debía de haber sido arrastrado por la borda o muerto por Grim, y la cosa había llegado naturalmente hasta aquí, estrellándose contra la playa. La desgracia de un hombre es la suerte de otro, reflexionó, mientras se esforzaba por arrancarle más algas secas y muertas. Estaba en un estado bastante decente, un poco podrido, pero tenía una capa de algo que había impedido que eso condujera a cualquier agujero. Flotaba y eso era todo lo que importaba. Arrastró el barco por la quilla hasta las olas, luchando contra la arena blanda y los percebes afilados que amenazaban con drenar su aura al menor roce. Había 2 remos en el costado, parcialmente podridos, pero probablemente todavía utilizables. El pequeño bote valdría la pena, especialmente si lo sacaba de la isla antes de que todos los Grimm comenzaran a notar al humano solitario en medio de ellos. Tuvo suerte de que esta segunda oportunidad le hubiera sacado la cabeza del agua, de lo contrario, toda la miseria que había estado sintiendo antes los habría atraído hacia él como polillas a una vela. Tal como estaban las cosas, estaba demasiado emocionado para sentirse deprimido. A pesar de la sombría situación, sin juego de palabras, no pudo evitar sonreír. Sus amigos no estaban muertos. Aquí no. Todavía estaban vivos, y probablemente se preguntaban dónde estaban. Aplaudió una vez que tuvo el bote balanceándose en el borde de las aguas poco profundas. Bien, tengo que caminar hasta la ciudad, llegar al CFT y averiguar cuánto tiempo atrás me han enviado. Y luego, sea cual sea el caso, Beacon se dirigió a tratar de salvar a sus amigos y el futuro de Remnant. Con un último empujón, empujó el bote hacia las aguas poco profundas, saltó y puso en marcha el motor. Para su deleite, traqueteó débilmente, y en el tercer intento chisporroteó. El motor, como su nueva esperanza, cobró vida. Espérenme todos. Estoy en camino. Eso sería todo por hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.